En aquel entonces, cuando ocurrió la revolución en Irán, en 1979, el 11 de febrero, no existía Hamas, ni la Yihad Islámica Palestina, ni Hezbollah. Pero sí había un pueblo palestino que estaba siendo sometido, que había sido expulsado de sus hogares, que vivía en un campo de concentración llamado Gaza y que en su mayoría sobrevivía como refugiado en Cisjordania, entre otros palestinos, en Jordania, en Siria, en Líbano, en Egipto. Y repito, no existía nada como Hamas, ni la Yihad Islámica, ni Hezbollah, ni nada parecido. Pero los iraníes, los revolucionarios, tenían una visión muy solidaria hacia el pueblo palestino y hacia la gente que vivía bajo el apartheid en Sudáfrica. Y eso sigue siendo así hasta hoy. Y creo que el genocidio en Gaza, el genocidio que continúa, no ha terminado. Cada día están asesinando a personas y a niños. Eso no ha hecho más que intensificar la simpatía y el apoyo de Irán hacia la causa palestina. La guerra, creo yo, no ha tenido solo repercusiones regionales, sino también globales, porque Estados Unidos perdió la guerra. Y por mucho que se quiera ver de otra manera, no se trata solo de que Irán haya sobrevivido al conflicto. Es que Irán, hasta el último momento de los combates, seguía respondiendo, atacando bases estadounidenses, bases israelíes, activos del régimen israelí, y también los de los países que albergaban bases de Estados Unidos y colaboraban con él. Tanto es así que incluso los neoconservadores en Estados Unidos y grandes enemigos de Irán han llegado a calificar esto como una derrota para Estados Unidos. Y bueno, el padrino de los neoconservadores dijo que esta había sido la mayor derrota militar que Estados Unidos había sufrido jamás. Kagan, Robert Kagan. Sí, exacto. Parte del marido de Victoria Nuland. Así es. ¿Quién les dio galletas a las personas que estaban lanzando el golpe del Maidán en Ucrania? Exacto. Gracias por ese análisis, Ramsey. ¿Cuál es tu respuesta a eso o qué te gustaría añadir? Sabes, ante todo, es un gran placer compartir esta plataforma con el profesor Morandi. Siempre, ya sabes, no solo te deja con conocimiento y un análisis sólido, sino también con esperanza, mucha esperanza, y le escucho cada vez que tengo la oportunidad. Lamento lo que ha ocurrido en su país, profesor, pero también Mabruk, por la resiliencia y el sumud del pueblo iraní frente a esta agresión, completamente injustificable desde cualquier punto de vista. Pero, en cierto modo, es casi, y Mabruk significa enhorabuena, ¿verdad? Sí, eso es. Pero estoy casi, no quiero usar el término equivocado y que me crucifiquen por ello, pero estoy casi aliviado de que en realidad nadie haya salido en defensa de Irán, aparte de los distintos frentes de resistencia en la región. For Iran, aside from the various resistance camps in the region, because we've been kind of always. Porque ya sabes, siempre hemos estado un poco esperando que este gran país o aquel otro viniera a rescatarnos. Y sí, hubo algo de apoyo aquí y allá, pero al final, este fue un proyecto iraní, y fue un proyecto iraní basado en la fuerza del pueblo. Mi verdadero temor no era la capacidad de Irán para resistir, sino cómo reaccionaría la gente. Y cuando vi a millones de personas en las calles, de todas las clases sociales, de todas las ideologías, de todas las formas y colores, fue increíble. Supe que eso significaba la victoria, porque lo hemos visto muchas veces antes. Pero también es importante señalar que cuando empezó el genocidio en Gaza, estábamos desesperados por recibir cualquier muestra de solidaridad, viniera de donde viniera. Desperate for any solidarity to come from anywhere. On a floating boat coming down the Mediterranean. En un barco que cruza el Mediterráneo, o, ya sabes, un país como Sudáfrica presentando denuncias de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Pero cuando empezamos a ver que la solidaridad se convierte en una resistencia real, orgánica, que surge desde Oriente Medio, sabes que estás al comienzo de una nueva era. Israel lo sabía. Y creo que eso es algo sobre lo que escribirán los historiadores del futuro. Quizá no los de hoy, porque todos están atrapados en el momento.
Pero nunca habíamos vivido algo así en Gaza, en Palestina. Hemos pasado por fracasos en el frente militar. Hemos sufrido falta de preparación. In the military front, we experience lack of preparedness. I'm not saying lack of will or lack of good intention. No estoy hablando de falta de voluntad o de buenas intenciones, sino de ese enfoque improvisado que siempre tenemos hacia la guerra. Siempre somos los que recibimos los golpes. Siempre somos los que apenas intentamos sobrevivir y al final acabamos siendo derrotados militarmente. Pero esta vez no fue así. Y creo que eso se debe a que estos distintos movimientos de resistencia estaban profundamente arraigados en el apoyo popular. Eso fue lo que marcó la diferencia. Hubo una entrevista con Moshe Feiglin, si no me equivoco. Intentó presentarse contra Netanyahu para liderar el partido Likud y sigue siendo una figura importante en la política israelí. Dijo algo muy interesante pocos días después del genocidio. Dijo, lo que me preocupa del 7 de octubre es que los musulmanes ya no nos tienen miedo. The Muslims are not afraid of us anymore. The Muslims, not the Gazans, Los musulmanes, no los gazatíes, no los de Cisjordania, ni siquiera los palestinos, ni los árabes, los musulmanes. Aquí había un elemento psicológico que se ha roto durante el genocidio. Ya lo habíamos roto antes. Recuerdo, durante la primera intifada, cuando nos enfrentamos al ejército israelí con tirachinas y piedras. Hubo un componente psicológico que se quebró entonces. Nuestro miedo a ese poderoso ejército israelí desapareció. Y te estaba contando, Katie, lo del humor. Cómo afrontamos muchas de esas cosas con humor. Bueno, uno no se ríe de algo si no siente que de alguna forma le pertenece. Nos sentimos empoderados como pueblo sin disparar ni un solo tiro. Y Moshe Feiglin entendió perfectamente esa psicología. and Moshe Feiglin understood that psychology. And I think the genocide was Y creo que el genocidio fue en parte un intento de quebrar la voluntad, el espíritu y la nueva fuerza de los palestinos, y por extensión de los libaneses, los yemeníes y en última instancia de los iraníes. Y todo lo que han hecho ha fracasado. Cada vez que intentaron recuperar la iniciativa, esa llamada disuasión, fracasaron. Y ese fracaso continúa hasta hoy. No sé cómo van a afrontar esto los israelíes, pero sí sé que algo fundamental ha cambiado en la geopolítica de Oriente Medio, en el futuro de la región y sobre todo en la psicología de Oriente Medio y en su relación con el régimen sionista y con el imperialismo estadounidense. towards the Zionist regime and towards American imperialism. I mean, I agree completely, but I also think that it goes beyond. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que esto va más allá de la región. En Occidente, la gente, aunque la censura y la presión han ido aumentando durante todo este tiempo contra la disidencia y contra quienes apoyan a los palestinos, en Europa es incluso peor que en Estados Unidos, cada vez se muestra más abierta al expresar sus opiniones antisionistas. Y estoy seguro de que tú has hablado de esto muchas veces. No soy un experto en estos temas, y hay mucha gente que los conoce mucho mejor que yo. Pero, por ejemplo, en el Partido Demócrata de Nueva York y en barrios judíos o con una población judía muy numerosa, se están viendo candidatos antisionistas, judíos y no judíos, que ganan las elecciones dentro del propio partido. Elections within the party. And I think that shows that this Y creo que eso demuestra que ese sentimiento de miedo, ese ciclo del miedo, se ha roto. Y que los jóvenes, judíos, cristianos, musulmanes, gente de todos los ámbitos, sobre todo en Estados Unidos, han salido y han mostrado de forma clara y contundente a su país y al resto del mundo que el ambiente en Estados Unidos no es pro-israelí. En realidad, en conjunto, es más bien anti-israelí, y cada vez lo es más. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, en el Partido Republicano. Pero el cambio dentro del Partido Republicano es igual de profundo, aunque haya llegado más tarde que en el Partido Demócrata. Y por supuesto, todos han cambiado y han evolucionado. they've all changed and they've evolved, and I think that runs in parallel with what. Y creo que eso va en paralelo con lo que Ramsey ha estado diciendo sobre nuestra región, que la gente ya no se siente intimidada, ya no vive con miedo. Sabe que el imperio no tiene el poder ni la autoridad que nos dijeron que tenía, que no lo ve todo ni lo controla todo, y que no era cierto que no pudiéramos hacer nada al respecto. Quiero decir,
cuando empezó la guerra contra Irán, los amigos de Irán en todo el mundo pensaron que el país se derrumbaría en un par de días. Y me refiero a esas potencias a las que aludía Ramsey, los países poderosos, también los países de la región, y muchos amigos intelectuales de la República Islámica. Pensaban que se derrumbaría. Creían que caería el año pasado, durante la guerra de 12 días, a pesar de que no fue así, y que al final ganó la guerra, y que fueron los israelíes quienes pidieron el alto el fuego. Y otra vez, esta vez, cuando Estados Unidos desplegó todas sus capacidades, estaban convencidos de que caería, pero no cayó. Y cuando respondió, al cabo de una semana más o menos, la gente empezó a decir, bueno, si Irán sobrevive a esta guerra, gana. Pero lo que ocurrió fue que después de 39 días, quedó claro que Irán estaba respondiendo con la misma fuerza con la que los estadounidenses atacaban a los iraníes. Y no era solo Estados Unidos, era una coalición de países, países de la región del Golfo Pérsico, Jordania, la OTAN. El propio jefe de la OTAN ha reconocido abiertamente que estaban ayudando a Estados Unidos. Así que tenemos esta gran coalición en contra de lo que Ramsey señala con razón, Irán y sus aliados regionales. Creo que algo se ha roto en los últimos 3 años. Y no solo en nuestra región. No solo eso. Quiero decir, miremos Líbano. Después del alto el fuego en Turwood entre Hezbollah y el régimen israelí, Hezbollah, a pesar de estar desajustada, al este de Benghazi hay un gobierno títere en Damasco, un gobierno títere de Estados Unidos. Entonces, tienes un gobierno títere en Beirut y Hezbollah ya ha sido destruido. Pero vimos cómo, durante los últimos meses, Hezbollah golpeaba al régimen israelí, a pesar de estar rodeado, y evidentemente actuó de forma extraordinaria. Así que ves a la sociedad civil en los países occidentales, ves la opinión pública en todo el mundo, ves a la gente en nuestra región cambiando y evolucionando. Y creo que eso es lo peor que podría pasarle al régimen israelí. Pueden presumir de haber tomado el 70% de Gaza, pero han provocado la hostilidad de más del 70% del mundo y de forma permanente. Y esos jóvenes van a ir ganando cada vez más poder. Y esas personas mayores, más pro-israelíes, poco a poco irán desapareciendo del panorama. Así que creo que el cambio es profundo, aunque cuando levantamos la vista vemos nubes oscuras, y el mundo en el que vivimos parece bastante distópico. Te despiertas por la mañana, miras tus redes sociales y ves bebés muertos en Gaza y bloques de pisos arrasados en Líbano. Sí, parece. Estoy de acuerdo en que a veces puede parecer bastante desesperanzador, pero creo que los cambios y transformaciones que están ocurriendo en todo el mundo son tan extraordinarios, tan fundamentales y tan profundos. De Nueva York a Teherán,